Argentina es un país con una economía siempre al borde de la terapia intensiva. ¿Por qué siempre tropezamos con la misma piedra? En La Mira ponemos el foco en lo que realmente importa: cómo construir un país con desarrollo económico e inclusión social, con voces que saben, datos confiables y charlas sin filtros. Analizamos la economía argentina como nunca antes. Llega diciembre y estamos nuevamente con un podcast de En La Mira. La última edición del año. Diciembre, época de balances. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo va? ¿Cómo te encuentra el fin de año? Bien. La verdad que muy bien. ¿Cansado? No tanto. Además, pero creo que no vamos a tener muchas vacaciones este año, así que... Ah, ¿sí? Sí, ¿Tenés pensado trabajar el verano? Tenemos algunas cosas que hacer en verano, sí. Bueno, me alegro por vos, pero siempre es bueno algunas vacaciones. Sí, algo así, unos días Hay sí. que darle descanso al cuerpo y a la mente. A la mente. Pero no, todo bien, por suerte todo bien. Bueno, Nacho, estamos cerrando En un época año. de balances. El segundo año de En La Mira. El primero abordamos más siempre la coyuntura. En este desarrollamos más un programa a lo largo del tiempo. Fuimos pasando por diferentes temas, siempre con un objetivo común que es dialogar, conversar sobre aquellos aspectos que serían importantes, necesarios para lograr un país con mayor desarrollo económico y con inclusión social. Sí. Historiadores, especialistas en sistemas institucionales, el agro, la industria, Constitucionalista, relaciones internacionales, las malditas retenciones. Bueno, fuimos tocando varios aspectos. ¿Cómo nos encuentra este fin de año, Nacho? Yo creo que... Fin de año que además coincide, ¿no?, con la mitad del mandato de una nueva gobierno. Experiencia nacional, por así decirlo. Sí, yo creo que es interesante repasar un poco la hipótesis que nosotros teníamos detrás de este proyecto, digamos, ¿no? Porque nosotros no hicimos esto por casualidad, digamos, no nos íbamos encontrando... Y veíamos cómo pintaba la cosa. ¿no? De hecho, lo venimos planificando hace mucho y se conectan las dos cosas. Es decir, cómo va la marcha de la economía nacional, incluso no necesariamente de este gobierno, sino de los últimos... La economía son procesos que trascienden largamente. Exacto. Incluso a los países individuales. Muchas veces hay tendencias internacionales que son más importantes. Es todo mucho más complejo. Sí, y más difícil de modificar de lo que uno cree. Eso y nuestra valoración de qué podemos aportar en esa discusión, digamos, ¿no? Desde nuestro lugar, que es el lugar de la provincia de Santa Fe, o sea, vamos a decir así, región... Ciudad capital. Central del Cono Sur, ¿no? En el medio del corredor bioceánico y de la hidrovía, en el corazón del Cono Sur suramericano. Provincia de Santa Fe, ciudad capital, ¿no? Y nuestra mirada desde allí. Y la hipótesis que conecta los dos momentos, es decir, la dinámica macroeconómica de Europa, con digamos, el lugar que nosotros ocupamos, es la convicción la idea, la hipótesis que venimos discutiendo, que para mí yo estoy bastante convencido de eso, por eso hablo de convicción. ¿Pero qué valoración haces? Pero claro, al momento actual. Que sigue siendo así, digamos, ¿no? O sea, es una hipótesis correcta. Que hay una hipótesis que tiene fuerza, que es robusta. Que tiene fuerza, sí. ¿Cuál es la hipótesis? De que de algún modo los desequilibrios macroeconómicos en Argentina y la inestabilidad macroeconómica en Argentina, las crisis recurrentes, incluso el perfil macroeconómico de la Argentina, se explican muchas veces por los desequilibrios territoriales. La tremenda debilidad que tiene, por ejemplo, nuestra moneda. La moneda, que es el caso emblemático. Paradigmático. Porque además la moneda representa también la estatalidad. El sistema nosotros tomamos dos cosas. Uno de los aspectos centrales de la soberanía de un país. Fíjate, nosotros tomamos dos cosas: moneda, tributos y te digo más, de fondo, la cuestión constitucional. O sea, la organización constitucional del país. Entonces, y sobre eso se monta el sistema productivo, la estructura, la vida diaria. La vida diaria, claro. Y de algún modo la hipótesis nuestra es: estos desajustes territoriales, estos desequilibrios, digamos, más no en la calidad de vida, sino desequilibrios en la manera en que se toman las decisiones, generan una inestabilidad tal que lleva a que la Argentina esté estancada de hace 5 décadas, ¿no? Por supuesto, o que esté estancada y tenga además algunas particularidades. Por ejemplo, la enorme inestabilidad nominal. Entonces, Argentina es un país con una superinflación. Bárbaro. Casi un caso único en el mundo. Es único si vos considerás que el resto que tienen inflación están en guerra civil, hay estados fallidos, etc. O sea,
en estados donde no hay estados fallidos, o sea, sociedades donde no hay estados fallidos, Argentina es el único país que tiene inflación como la que tenemos. Por supuesto, hay muchos que creen que esto se debe a la puja distributiva, digamos, a la fuerza sindical, la capacidad de los sindicatos, a la organización corporativa de la sociedad que puja por la distribución y eso genera un nivel de inflación persistente. Algo de eso hay, pero no explica los niveles de inflación que nosotros tenemos. O sea, puede explicar un 20% de inflación anual, la que tenemos hoy en día, déficit fiscal cero, más aún superávit primario con jubilaciones pisadas, obra pública pisada, papá. Transferencia a las provincias, destrucción del sistema educativo, científico y tecnológico, salario a la baja. Todo. Más apreciación cambiaria y apertura de importaciones, y así todo tenés 2.5 de inflación y creciente. Y creciendo. Entonces, ponele que esa inflación le explique la puja distributiva, la dinámica de indexación, salario, precio, salario y alquileres, servicio público, papá. Pero, ¿cómo me explicás la del 100%, la del 120%, la del 50%? Incluso si nos vamos más atrás, la década del 70, los que eran la hiperinflación, desde que fue, digamos, desde el 81 en adelante, desde el 81 al 89, unos niveles de inflación astronómicos, ¿no? Hasta la hiper, que se llevó puesto, digamos, al régimen monetario, pasamos del austral al peso. Bueno, hay algo más, digamos, ¿no? Hay algo más que tiene que ver, y eso no ocurre en el resto de los países. Entonces, hay otra particularidad del capitalismo argentino, que es lo que decíamos nosotros, que es el desarrollo de ciclos de apreciación cambiaria y de depreciación cambiaria liderados por el sector financiero que generan una enorme inestabilidad. Y a eso se suma también que otro factor de inestabilidad muy fuerte, que es la puja por las divisas, la famosa restricción externa. Que cuando vienen, digamos, gobiernos más mercado internista, apretan el acelerador del consumo, eso genera presión sobre las divisas que decantan en pérdida de reserva, cepo cambiario, y devaluaciones persistentes. Entonces tenés... Después viene la otra parte del péndulo. La otra parte del péndulo que te libera todo, te aprecia la moneda, tenés estabilidad algunos años, pero eso genera déficits externos muy grandes, una burbuja financiera, y cuando se agota el financiamiento viene la crisis. Y ahí vuelve el mercado interno. ¿Eh? Nunca en el medio. Nunca, razonablemente. La cuestión es que lo comparamos a esto, con Brasil y con Chile, y Brasil y Chile tienen por supuesto, todos los países cada tanto apelan a la apreciación. Mover algunos puntitos. Aumentan la tasa de interés, te la bajan un poco, pero lo comparás con Argentina, y Argentina pega unos bandazos que multiplica por 4 o por 3, digamos, dependiendo de la experiencia, a lo que hacen el resto de los países. Entonces, es un problema de magnitud. Es decir, es un problema de la profundidad con la que se llevan adelante este tipo de estrategias que generan además enormes transferencias de riqueza. Además, hay que decirlo. Ahora, ahí en tu hipótesis está claro que reconoces el conflicto capital-trabajo del capitalismo argentino, como cualquier capitalismo del mundo. Reconoces la disputa importadores-exportadores, exacto, que es una particularidad ya del capitalismo argentino y podríamos decir de economías con estructuras productivas desequilibradas. Sí, y con clases medias fuertes, sector industrial, etc. Pero vos insistís o priorizás en tu hipótesis que hay otro problema que explica esta inestabilidad del sistema capitalista argentino. Sí, que es la financiera. Y que se explica y que quizás una manera de resolverlo podría venir desde lo territorial. Exactamente. Incluso también la anterior, la que refiere a la restricción externa también, porque se conectan mucho. Por eso vinimos poniendo mucho en valor en los podcasts anteriores diferentes aspectos que hacen a esta conclusión o a este momento que estamos balanceando. Exactamente. Explícanos un poquito mejor eso, Nacho. El que nos escuche y nos mira quiere saber mejor. Quiere terminar de entender mejor eso. Una de las hipótesis que tenemos nosotros es que la dimensión financiera, estos vaivenes financieros, estos ciclos de apreciación y depreciación, tienen mucho que ver con la autonomización del Banco Central respecto de los intereses regionales del país. Y de la City porteña. Claro, con un peso muy fuerte de la City porteña a la hora de definir ministro de Economía, sin, digamos así, contrapesos. No hay contrapesos institucionales para quien agarra el Banco Central y hace lo que quiere. Y eso es también una rara avis en relación al resto del mundo. En la Argentina. Y uso la rara avis porque es la expresión que usó Olivera, ¿no? En ese artículo, digamos, que era federalismo monetario y constitucional en Argentina. Ahora bien, tu propuesta es federalizar el Banco Central. Claro, la respuesta más o menos lineal a este diagnóstico. Tenemos que mejorar la gobernanza del Banco Central incorporando la voz del interior.
quitarle, sacarle El Banco Central, el dominio de la City. las decisiones de política monetaria Sí. y cambiaria Ujú. a la City y distribuirla entre toda la geografía argentina Sí, y los sectores económicos argentinos. exactamente. Los Y eso, diferentes sectores. y eso también ataca el otro problema, que es que cuando viene un gobierno mercado internista, que lleve los excedentes hacia el consumo interno desde los exportadores. Porque Y ahí también es está un la problema. dialéctica del AMBA que venimos hablando prácticamente, diría, en todos los capítulos. Exacto. Es la puja entre la City financiera y el conurbano bonaerense por apropiarse de los excedentes. ¿De dónde vienen los excedentes? De los sectores exportadores. De la región pampeana. Y ahora hay una disputa por otros excedentes que se sumaron, que son los petroleros, carboníferos, A los que le bajaron unos puntitos de las Sí. regalías. carboníferos y hidrocarburíferos en general, pues son todos hidrocarburos, y mineros, ¿no? Entonces, esos dos excedentes que están empezando ahí a brotar, además una experiencia interesantísima. Ahora, Nacho, Sí. permitime acá. Ujú. Si esta que vos proponés, que de algún modo lo destacaba un economista indiscutido en la Argentina como fue Julio Olivera. Sí. Julio Olivera, Raúl Previt deben ser los Sí, sí. economistas Top. top de la historia argentina. Sí. Si esto que vos destacás está ni más ni menos que en la Constitución Nacional. Claro, porque además está en la Constitución. Artículo 75. La Constitución nos dice hay que federalizar el Banco Central. Sí. Hace 31 años que eso no se hace. Y los legisladores, los convencionales que incorporaron ese artículo, cuando hicieron el diario, digamos, hicieron sus intervenciones en el Pleno para explicar por qué, dijeron que era por esto, digamos. O sea, Y después eso lo tradujeron en proyectos en el Congreso de la Nación. exacto, hubo dos. Sin ir más lejos, este año 2025 se volvió a reiterar Exacto. con la propuesta que presentó la diputada nacional y presidenta del Partido Socialista, Mónica Fein. Y la firma también de Esteban Paulón. ¿Por qué no prosperan? Bueno, yo creo que es difícil de concebir esto, digamos. Primero porque en general la Es opinión muy superestructural, estamos de es acuerdo. difícil de pensarlo, o sea, no es fácil de transmitirlo, de comunicarlo. La mayor parte de mis colegas economistas no perciben esta dimensión regional del capitalismo argentino, ¿no? De la estructura regional, es más difícil de ver. Estamos más acostumbrados a mirar la tensión entre capital y trabajo, entre exportadores e importadores, digamos, ¿no? El péndulo de Diamant, por ejemplo, ¿viste? Ujú. Hace abstracción de la estructura regional. Hubo aportes importantes en el pensamiento económico de esta naturaleza. El libro de Rothman y Romero es un excelente ejemplo, ¿no? Y muchos más, digamos. La cuestión regional estuvo muy en boga, sobre todo a comienzos de los 60, pero a partir de ahí desapareció. Y además, como la opinión pública se construye todavía, digamos, en la ciudad puerto, digamos, ¿no? Ahora, Nacho, me tomé el trabajo de hablar, Sí. de consultar a algunos economistas, dirigentes políticos, dirigentes Ujú. institucionales, a ver qué opinan. Te voy a transmitir algunas de esas cuestiones porque quiero conocer tu opinión. Bueno, sentar a los representantes de los sectores económicos nos puede derivar en que quienes hoy discuten la paritaria Bancaria. salarial bancaria terminen discutiendo en el directorio del Banco Central. Si ponemos a los gobernadores, puede que, nombre que me hicieron, Gildo Infran termine discutiendo la política monetaria y cambiaria argentina. ¿Qué tenés para decir al respecto? Bueno, me parece súper pertinente la duda, porque en definitiva, fíjate vos que lo que estamos discutiendo es en qué medida la política monetaria se gobierna por nombres y apellidos. En este caso, la paritaria de la bancaria Palazzo y no sé quién será los bancos, los 6, 7 bancos. el grupo de bancos Exacto. o un gobernador particular cualquiera que sea, ¿no? Sí, Con sí. sus intereses específicos y territoriales. Hoy en día se llama, digamos, el Banco Central, Ministerio de Economía y Cancillería de la consultora Anker, digamos, ¿no? O el JP Morgan. Caputo y Bausili, Y Bausili. para decirlo bien claro. Ah, entonces, O sea que eso de la independencia del Banco Central, no, la independencia no existe en abstracto, tecnocrática. Eso es una ficción. pero es lo que te enseñan en todas las academias. Claro, la independencia es, en definitiva, un sistema de contrapesos. Siempre ponemos el ejemplo, y de ahí viene la discusión, es el documento de los federalistas norteamericanos, ¿no? Donde escribía Hamilton, escribía Madison, entre otros. Claro, porque nobleza obliga. Tu modelo o el que siempre pones como ejemplo Es la reserva. para la federalización del Banco Central es la Reserva Federal de Estados Unidos. Exactamente. O es el caso del Banco Federal de Brasil. O sea, Exacto. sí. ocurre en otros países del mundo. No, ni hablar. Vaya, ocurre Sí, en sí, la potencia no, mundial bueno. como es Estados Unidos. Es el ejemplo No perfecto. es tan loco si uno lo mira desde ese punto de No, vista. totalmente. Pero a ver, explícanos y convencenos entonces. De algún modo, esta idea de que
el federalismo es un mecanismo para poder lograr una independencia real, ¿no? Es decir, poder evitar que los nombres y apellidos, las personas concretas, se apropien de estos mecanismos institucionales. Y sean más los marcos institucionales. Claro, que le den más robustez, que haya contrapesos, que se obliguen a determinar, que haya un mecanismo que nos obligue a establecer acuerdos de largo plazo. El riesgo puede ser que esos acuerdos no se lleguen y uno llegue a un estancamiento. Un empantanamiento. Un empantanamiento. Eso puede ocurrir, incluso, digamos, puede ser muy grave eso también. Entonces hay que buscar la manera para que eso no ocurra y generar un diseño institucional para que haya manera de cortar con eso. Se hace eso. Por ejemplo, el balotaje. Claro. Funciona así, el balotaje dice hasta acá. Cuando hay una elección muy pareja entre dos propuestas, Se elige o entre uno. más de dos propuestas, se termina definiendo por uno. Y por un voto al menos gana. Uno gana. Entonces, hay mecanismos para resolver esos Sí, para salir del empantanamientos. empate, digamos. Exactamente. Hay que diseñarlo, eso hay que diseñarlo bien. Nosotros tenemos una propuesta. Como en el fútbol, los penales. Exactamente, nosotros tenemos A propuesta. nadie nos gustan los penales. A nadie. Pero es una forma de resolverlo. Capaz que jugaste re bien el partido, pero te metieron un gol penal y perdiste. Bueno, entonces hay que resolver. La cuestión es que, precisamente lo que nosotros estamos buscando es que esta idea es el famoso artículo dentro del Federalista es de Madison, digamos, ¿no? Que creo que es el artículo 35 de los federalistas de ese libro colectivo, que habla precisamente de que la discusión territorial, ¿no? La participación de los territorios en los gobiernos o en el gobierno federal es como la diagonal que conecta y sintetiza la república y la democracia. Y la democracia. No, yo lo pongo en estos términos, no es exactamente así como lo van a encontrar en el artículo 35, pero algo de eso hay. Es una combinación entre un gobierno central fuerte y una participación de las provincias. Vos no dejás de tener un gobierno central, en este caso una banca central, pero una banca central federalizada. Entonces, de algún modo tenés que encontrar el diseño institucional para que las provincias o las regiones, nosotros no proponemos las provincias, sino un sistema de regiones en función de sus parecidos e intereses comunes, puedan mantener un equilibrio de decisión en la materia monetaria y cambiaria. Y de esa manera ponerle un coto al Banco Central como funciona hoy en día, en una ciudad capital que se ha autonomizado y prácticamente desentendido Exacto. de la suerte que corre todo el interior de la Argentina en general. Mientras que al mismo tiempo vive de los excedentes que producen esas Sí, que regiones. produce ese interior. Ahora Entonces, bien, Sí. lo otro que nosotros también hemos planteado mucho, y te voy llevando un poco más a esto que estabas hablando, y lo pongo más en un marco más de tiempo y de espacio, Ujú. es que justamente esta región pampeana, que no es parte de la toma de decisiones que se representa en la dialéctica del AMBA, es una región con una fortaleza en términos de estructura económica muy fuerte, Sí. es una región con un diseño institucional potente, Ujú. con una gran cantidad de población. Estamos hablando, siempre que hablamos de la región pampeana, hablamos de unos 15 millones de habitantes, o sea, un tercio Sí. de la Argentina, distribuidos en un enjambre, una red de ciudades Sí, y sí. localidades. Que van desde Rosario hasta... Con una capacidad educativa, científica, tecnológica de primer Ujú. mundo, con capacidades productivas, además con un potencial y una realidad y potencial de inserción mundial de primer nivel. Todo este potencial económico, institucional, ¿por qué no lo puede proyectar políticamente? Es más, termina siendo siempre un decisor importante en la discusión del péndulo, Ujú. pero siempre termina jugando con alguno de los sectores del péndulo. Eso es así, ese es el gran problema. ¿Y qué falta ahí, Nacho? ¿Qué falla ahí desde tu mirada? Mira, yo lo que creo es que a nosotros nos juega en contra... O la hipótesis no es correcta. No, la hipótesis yo creo que sí. Es correcta la hipótesis en el sentido de que el problema territorial es fundamental. O sea, explica la dinámica macro, y no al revés. No es la dinámica macro lo que explica, digamos, las diferencias territoriales, sino la cuestión territorial lo que explica la macro. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que ha hecho que la región central sea tan débil políticamente que no pudo imponerse en esta dialéctica, ¿no? O sentarse a la mesa de las decisiones. Exactamente. al menos. Cortar con esta dialéctica, generar un diálogo de A3, que como vos sabés, los diálogos de A3, lo vimos este año en nuestro podcast, fluyen de otra manera. No es lo mismo que dos. Exactamente. Siempre 3 es mejor que 2, en el sentido de la síntesis es un tercer momento. Bueno, desde el punto de vista de la dificultad evidente es las distancias, ¿no? Hay distancias. Es un país muy grande. Sí, y vos tenés muchos pequeños, un sistema, digamos, de amplio territorio, con divisiones geográficas, políticas y jurídicas, que hacen muy difícil construir una identidad común y un proyecto político común.
Entonces, ese es el gran desafío. El gran desafío es cómo nosotros podemos pararnos por encima de las distancias geográficas, los kilómetros que nos separan de una ciudad a otra, es decir, somos pequeñas ciudades en un sistema de enjambre, pero que cada una es un mundo en sí mismo. Entonces, en ese mundo en sí mismo nos dificulta mucho ver más allá de nuestra tranquera, por decirlo de una manera. Las diferencias geográficas, el río Paraná nos separa de la ciudad de Paraná, con la cual tenemos un vínculo enorme y al mismo tiempo enormes dificultades para establecer un contacto, un vínculo, una estrategia común. No podemos con Santo Tomé, imagínate, el puente Santa Fe-Santo Tomé. Y después las diferencias jurídicas, provincias distintas y partidos políticos diferentes que hacen que todo eso... Y provincias que a su vez tienen estructuras locales también. A su vez. Entonces, el diálogo es muy difícil porque vos tenés que sortear las diferencias de espacio, geográficas, geofísicas, jurídicas y políticas, ¿no? Claro, cuando uno habla del AMBA, habla de un espacio extremadamente reducido, donde también viven 15 millones de habitantes. Sí, en el AMBA total sí. En el AMBA sí. total, que con un cruce de calle estás de un lado del otro y ahí se Sí. resuelve en gran medida la suerte y el destino del país. El sistema político, digamos, de las intendencias del conurbano y las élites, digamos, de la capital De la federal, capital federal. que van desde el Colegio Nacional de Buenos Aires hasta el Ministerio de Economía. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Pero la cuestión, al menos, de ponerlo en discusión. Y además, hay algo re interesante que también lo vimos en nuestros podcasts. La historia. Nosotros tenemos una historia en donde el litoral jugó siempre un papel muy importante en la formación cultural, ideológica, económica y política de toda América del Sur. Paraná fue la capital de la Confederación, Santa Fe la cuna de la Constitución Federal. Y además escribimos una constitución económica que la escribió Mariano Fragueiro, inspirada en los federalistas, digamos, en la economía política americana. Y la política de Alberto. La constitución de Santa Fe, el Estatuto de Santa Fe, El primero. Inspirado, digamos, en el constitucionalismo hispanoamericano. Hay solo una constitución previa a la del Estatuto Provisional de 1819, la de Estados Unidos. Claro, sí. Y nosotros, digamos, la constitución de Santa Fecina tiene un compromiso con el americanismo muy importante. Esa idea de una América que tiene un proyecto republicano, democrático y federalista. O sea que hay un origen histórico, cultural, económico, institucional. Total. ¿Por qué no lo podemos proyectar en una alternativa política que pegue una patada a la mesa Ujú. y cambie los comensales que se sientan a la misma? El costo es el costo inicial, digamos, ¿no? Pagar ese costo inicial que supone el castigo de los gobiernos nacionales, la falta de obra e infraestructura, la falta de presupuesto, Hace 50 años que cruzamos de Santa Fe a Paraná por el túnel. por el túnel, ¿no? Para mí es el factor más difícil, ¿no? Poder tejer esos puentes, incluso literales en algunos casos, como el de Santa Fe Paraná, construirlos para generar un sentido común, ¿no? Y un programa. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Además, que faltan 4 cosas en este aspecto. Uno, identificar tu proyecto cultural, histórico de largo plazo, que desde mi punto de vista no está muy lejos de ese modelo americanista que ya se proyectaba a comienzos del siglo XIX. No está muy lejos de eso, hasta la Constitución del 53 incluso. Segundo, digamos, un programa. O sea, tenés que ver qué vas a hacer con la estructura institucional, económica y política de la Argentina para darle una orientación distinta. Tercero, digamos, una organización política, es decir, bueno, las mesas de discusión, donde se toman las decisiones y se organiza de alguna manera el poder. Y se acuerda. Y se acuerdan medidas de acción concreta y se logran compromisos, porque acá hay que comprometer muchas sociedades ¿Y distintas. el cuarto? Y el cuarto es liderazgos. Digamos. La política requiere liderazgos. Los federalistas norteamericanos lo tuvieron. Y vaya que liderazgos, ¿no? Y eso es también muy difícil de construir. Pero son 4 aspectos de los cuales no podemos prescindir. Y en los cuales creo que nosotros contribuimos de algún modo, sobre todo en la parte más ideológica o de pensar culturalmente. O al menos nos proponemos ese objetivo. Eso, y la parte más programática. Es decir, cuáles son los puntos institucionales Banco Central, sistema tributario. tributarios, que es lo que hemos trabajado. Después podemos profundizar en otros, digamos, muchos más. Seguramente hay otros. Hay muchos que hemos discutido, pero nosotros hemos concentrado en esos 2. Y que son claves para nuestra calidad de vida, digamos, para nuestro futuro. Y en materia más de económica, de estrategia de desarrollo, me parece que nosotros tenemos un activo que es que nosotros nos desarrollamos ocupando el territorio.
la dialéctica del AMBA se desarrolla absorbiendo recursos y Concentrándolos en un pequeño territorio. nuestra dinámica de desarrollo es expansiva. En el sur hay una explotación muy grande de territorio sin humanidad, Sin gente. sin gente. Y muy los poco. recursos viajan así, se convierten en divisas y van al consumo, la finanza, Nosotros lo que hacemos es avanzamos ocupando territorio, haciendo crecer las ciudades intermedias, medianas y pequeñas, Y reteniendo el excedente. y reteniendo el excedente. Entonces, Y mejorando nuestras condiciones de vida. esa es la diferencia fundamental en el estilo de desarrollo. El estilo de desarrollo nuestro es de ocupación territorial, es decir, de expansión territorial, de hacer crecer la vida humana en el espacio. Este año 2025 hubo, no sé si todos los puntos que vos mencionabas, Nacho, pero sí al menos una realidad, una alianza electoral, Sí. que encontró por primera vez a las dos provincias que sin duda tienen que jugar un rol clave en esto. Ujú. Santa Fe y Córdoba. Sí. Sancor. Sanco. Santa Fe y Córdoba. ¿Hay ahí una punta para entrar a desandar liderazgos, sus gobernadores, Sí, sí. un ámbito Institucionalidad. político, Ujú. programa y un objetivo de país? Yo creo que sí, digamos. O sea, el problema es decir esto después del resultado electoral es muy difícil. Estamos No, hablando es de como que- procesos de tiempos que son mucho más que un breve resultado Exacto, electoral, ¿no? exacto. Pero bueno, cuando uno lo En dice... todo caso, la pregunta es, ¿fue este turno electoral, independientemente del resultado, un eslabón en esa cadena? Yo no tengo ninguna duda. Para mí fue inédito. De hecho, te voy a hablar personalmente. No me imaginé que iba a ser tan rápido el entendimiento entre las provincias de Santa Fe y de Córdoba. O sea, el armado de Provincias Unidas a mí me sorprendió. O sea, nosotros sabemos que hay condiciones de fondo que van a llevar a que eso converja, porque los intereses económicos y políticos son comunes y evidentes. Y la tensión con la dialéctica del AMBA es más evidente aún. Y incluso nosotros, de alguna manera, desde Provincias Unidas, representamos ese tercio, digamos, de la sociedad civil que no se identifica ni con el proyecto libertario, ni con el peronismo, digámoslo así, Sí, del pero AMBA. sobre todo yo diría más que con las propuestas electorales o políticas, con los proyectos de país que Exacto, que eso expresa. esas terminales han expresado o expresan hoy en día. ¿no? Exactamente. Después, lo que pasó es que la coyuntura electoral definió que una parte de ese votante vaya para otro lado y bueno, eso Pero tiene la su lógica. tensión en cuanto a proyectos de país posible existe. Es esa. Y ahí tu hipótesis cobra valor. Yo creo que cobra valor, por supuesto, nuestra historia, nos ha demostrado que el avance de los federalistas ha sido siempre con idas y vueltas, con altas y bajas, Con derrotas también. y con derrotas incluso muy prolongadas, pero con grandes mojones en la historia que han sido grandes aportes. Y quizás, a veces pienso que nosotros podemos contentarnos con eso. Quizás no vamos a dar vuelta a la página de la historia, pero vamos a dejar un mojón en un proceso que quizás tiene mucho más años de lo que pensamos. Habremos hecho nuestro aporte, nuestro granito de arena. Es como quien redactó la Constitución en el 53, digamos, ¿no? Después la Confederación cae, los papeles de Fragueiro se devalúan, digamos, ¿no? Se pierde en Cepeda, qué sé yo, ¿no? Gana el puerto de Buenos Aires, pero la Constitución está. Y hubo un retroceso en los 60 del siglo XIX, lo hubo, pero después vino el desarrollo industrial de los 60 del siglo XX, que hizo crecer a Córdoba, a Rosario, a Santa Fe, a todo el sistema de ciudades intermedias, y después vino la revolución agrícola entre los 70 y la actualidad. Que puso la región pampeana. Otra vez. Entonces, las universidades, la Universidad de Córdoba, la Universidad del Litoral, de Rosario, de Entre Ríos, que antes era todo el litoral, digamos, ¿no? Y ahí vamos repasando un poco todo lo que intentamos ir mostrando o poniendo en valor desde este humilde espacio Ujú. a lo largo de este año en cada uno de los podcasts. Exacto. Sí, sí. La fortaleza de nuestro campo con Ujú. la bioindustria, la capacidad industrial, Ujú, la fortaleza institucional que puede representar la región centro o la región litoral, ujú. Nuestros lazos históricos y culturales nuestros comunes. lazos históricos y culturales, el federalismo, Ujú. la importancia de discutir las retenciones, que es discutir el sistema tributario, discutir la moneda, que es modificar el Banco Central. Bueno, ahí estuvieron La Constitución. varios de los invitados Ujú. que nos acompañaron, esta tercera silla que hoy está Ujú. vacía, a lo largo de todo este año 2025.
Y que va entrando en su etapa final, en su Ujú. etapa de cierre. Una última reflexión, Nacho, para ponerle, yo diría, un punto final, no al podcast de hoy, sino a este programa que de algún modo intentamos llevar a lo largo de este año 2025. Y yo creo que hay que, de alguna manera, encontrar el hilo de las cosas, digamos, ¿no? Y estar atento a eso. Y a no desesperar en los tiempos políticos, ¿no? A tener la paciencia suficiente como para ver estos largos procesos, ¿no? Perdón la repetición. Y saber que uno contribuye en eso, hace una contribución y bueno, y después nos vamos, digamos, ¿no? Y en ese punto creo que es lo más importante que nosotros venimos discutiendo hace mucho. Digamos, esto, por supuesto, hay nudos problemáticos, queremos resolver un montón de cosas, uno tiene la ansiedad de querer resolver y vivir mejor y hacer cosas por la actualidad, pero en algún punto sabemos que eso no siempre depende de nosotros. Que hay muchas coyunturas, que incluso puede que nos toque una época de la historia en donde, qué sé yo, pasemos sin pena ni gloria, pero en esa reflexión del hilo rojo que conecta las cosas, poder identificarlo, poder caracterizarlo correctamente, tener una hipótesis robusta y que más o menos funcione, y en ese marco hacer una breve contribución. Entonces, con eso yo creo que es suficiente. Cumplimos. Con los tiempos intensos y vertiginosos que además hoy vive la humanidad, poder a veces hacer la pausa y tomarse el tiempo para la reflexión, de alguna manera, que es lo que estabas expresando, damos por cumplido y por aceptable. Sí. ¿Estamos satisfechos con el trabajo realizado este año? Creo que fue un buen resultado, sí. Ojalá quienes están del otro lado lo juzguen del mismo modo. Ojalá. Pero bueno, esto no se termina. En el año siguiente vamos a retomar el podcast, vamos a retomar el proceso de En la Mira y va a venir recargado, Nacho, el año que viene. Sí, por supuesto, me parece bien. Me parece que el año que viene se vienen algunos cambios. Está bien, yo creo que está bien. Pero no vamos a adelantar nada. Gracias por habernos seguido durante todo este año 2025. Gracias a Santino, a Lautaro, a Guille, que nos han acompañado durante todo este año en la producción, una producción exclusiva de Demos, Centro Cultural y de Estudios. Gracias, Nacho. Nos vemos el año que viene. Nos vemos. En la Mira es un podcast original de Demos, Centro Cultural y de Estudios. Seguinos en Instagram y X como @demoscce para conocer todas las producciones del Centro de Estudios.